Bueno, imaginemos esto. Un médico soviético saltando de un enorme barco mercantil en el puerto de Avillán. Allá en África Occidental. Exacto, en África Occidental, huyendo a través de calles polvorientas, sudando, con la tripulación persiguiéndolo por callejones. Literalmente corriendo por su vida. Sí, hasta que logra refugiarse en la embajada de Estados Unidos. Lo esconden en un piso franco, lo meten en un avión y aterriza en Nueva York. Con exactamente $25 en el bolsillo. $25, sin hablar el idioma y sin conocer a una sola persona. Y lo increíble es que ese mismo hombre, con esa misma mentalidad de supervivencia absoluta, terminaría descifrando por qué la gente más brillante del mundo pierde millones en la bolsa de valores. Es una historia de origen fascinante y además fundamental para entender todo lo que vamos a discutir hoy. Totalmente. Bienvenidos a The Deep Dives. Hoy vamos a desempacar exactamente cómo este doctor Alexander Elder logró decodificar este mundo. El objetivo de este análisis profundo es entrañar esa mecánica psicológica y técnica de los mercados financieros. Así es. Vamos a usar su conocimiento destilado para extraer lecciones vitales sobre el comportamiento humano, porque sobrevivir a un sistema opresivo, formarse como psiquiatra clínico y luego sumergirse en el caos de los mercados otorga una visión clínica muy particular. Y aquí es donde entra una analogía que me parece fantástica para ilustrar esta filosofía. Los gasómetros de Viena. Claro, esas estructuras gigantes de ladrillo en Austria. Exacto. Construidos a finales de 1900, son unos depósitos inmensos con cimientos sólidos de ladrillo. Pero cuando la tecnología moderna dejó obsoletos esos cilindros de gas, la ciudad no los demolió. O sea, mantuvieron esa carcasa histórica indestructible, pero transformaron todo el interior. Exactamente. Abrieron grandes ventanales, instalaron ascensores de última generación, crearon espacios ultramodernos. Y el concepto que queremos compartir con quienes escuchan hoy es que el éxito en cualquier mercado requiere exactamente eso. Conservar la sabiduría clásica, los cimientos. Ajá. La psicología humana inmutable, el instinto de supervivencia y actualizar el interior con las herramientas tecnológicas de gestión modernas. Es la combinación perfecta. Porque los cimientos no cambian ya que la naturaleza humana no cambia. Pero, a ver, esto plantea el gran misterio. O sea, el elefante en la habitación para cualquiera que siga el mundo financiero. La paradoja de la inteligencia. Sí tenemos a personas increíblemente inteligentes, ingenieros, médicos, abogados, que son sumamente exitosos en sus campos. ¿Por qué la abrumadora mayoría termina perdiendo hasta la camisa cuando entra a los mercados? Pues para responder a eso, primero hay que destruir un malentendido monumental sobre la naturaleza del ecosistema financiero. Quienes entran asumen casi por defecto que el mercado es un juego de suma cero. Como una partida de póker entre amigos. Exacto. Piensan que si uno pierde $100, el que está al otro lado de la mesa en la sala de su casa gana esos mismos $100. Que el dinero solo cambia de manos. Pero no es así. Para nada. La cruda realidad es que los mercados financieros son un juego de suma negativa. Bueno, vamos a detenernos ahí un segundo. ¿Un juego de suma negativa? ¿Significa que el dinero literalmente se evapora de la mesa? No se evapora, es succionado con la infraestructura. Piensa en el mercado no como la sala de una casa, sino como un casino gigantesco de Las Vegas. Donde la casa siempre gana algo. Exacto. Las bolsas, los reguladores, los corredores, los creadores de mercado, los proveedores de datos, toda esa industria multimillonaria vive, respira y se financia de las transacciones. Por lo tanto, el dinero que se llevan los ganadores siempre es considerablemente menor que el dinero que dejan los perdedores. Porque la industria le da una mordida a cada operación. Es un viaje constante, sí. Claro. El ecosistema necesita un suministro interminable de capital fresco para mantener a toda esa burocracia a flote. Y hay dos asesinos invisibles que hacen este trabajo sucio: las comisiones y el deslizamiento o slippage, como le dicen en inglés. Las comisiones todo mundo las entiende, es el costo de hacer negocios. Pero el deslizamiento es el verdadero depredador silencioso. Sí. El deslizamiento es esa diferencia entre el precio que uno ve en la pantalla en el milisegundo en que decide comprar y el precio real al que el intermediario logra ejecutar esa orden. Que casi siempre es un precio peor. Casi siempre. En mercados volátiles o para quienes entran y salen constantemente, esa pequeña fricción destruye cuentas enteras.
Estadísticamente, el deslizamiento llega a costar en promedio 3 veces más que las comisiones formales. Hay una analogía brutal en el material para ilustrar esto. Ignorar el deslizamiento y entrar al mercado sin una gestión de costos es como un grupo de campesinos en la Edad Media bebiendo agua de un pozo comunitario durante un brote de cólera. Una imagen muy fuerte. Sí, están muriendo uno a uno y no tienen idea de por qué, porque los gérmenes son invisibles a sus ojos. Es una imagen visceral pero sumamente precisa. Entrar a operar sin minimizar estos costos es un suicidio financiero garantizado. Y la forma de hervir el agua antes de beberla, siguiendo tu analogía, es dejar de usar órdenes de mercado. Porque la orden de mercado exige ejecución inmediata. Exacto. Exige comprar o vender ya, sin importar el costo, lo cual garantiza que el participante pague el peor precio posible en ese instante. En cambio, hay que tener la disciplina de usar órdenes limitadas, donde uno dicta el precio exacto al que está dispuesto a participar. Si el mercado no llega a ese precio, no hay operación. Punto. Así de simple. Pero, a ver, siendo yo abogada del diablo aquí por un momento, en un mercado que se mueve rapidísimo, usar órdenes limitadas significa que muchas veces uno se queda fuera de una gran oportunidad. ¿No vale la pena pagar ese pequeño peaje del deslizamiento para garantizar estar dentro del movimiento? Esa es exactamente la trampa psicológica. Esa urgencia de no quedarse fuera es impulsada por la avaricia, no por la estrategia. Matemáticamente, si se paga el peaje de la orden de mercado en cada transacción, la ventaja estadística que pueda tener una estrategia simplemente se desangra. O sea, a largo plazo sobrevivir es más importante que atrapar un movimiento específico. Absolutamente. Y esa urgencia de la que hablas nos lleva directo al núcleo del problema. Si las matemáticas de la suma negativa son tan evidentes y brutales, tiene que haber un autoengaño enorme para que la gente siga entrando a ciegas. Y aquí es donde la perspectiva psiquiátrica del autor brilla. A nivel fundamental, los mercados financieros carecen de estructura. No hay un jefe que dé órdenes, no hay horarios rígidos, no hay reglas sobre cuándo comprar o vender. Es un vacío inmenso. Y el cerebro humano detesta el vacío. Lo detesta. Y cuando la psique humana se enfrenta a un entorno hostil y sin estructura, tiende a retroceder a mecanismos de defensa infantiles. Igual que un niño crea la fantasía de que es adoptado cuando sus padres lo regañan, para evitar el dolor de ver que sus figuras de autoridad no son perfectas, los adultos crean fantasías en el mercado. Para evitar enfrentar su falta de disciplina. Exacto. El mercado se convierte en un test de Rorschach gigante donde proyectan todos sus mitos. Y esos mitos son joyas absolutas del comportamiento humano. Vamos a desempacarlos porque aquí es donde se pone realmente interesante. Tomemos el mito del cerebro, por ejemplo. La idea persistente de que existe un secreto mágico o que tener un coeficiente intelectual altísimo garantiza la riqueza. Lo cual es totalmente falso. Claro. Vemos a profesionales brillantísimos tropezando con la misma piedra, buscando a alguien que tenga la respuesta. El caso de ese astrólogo financiero mencionado en el material es de locos. Un tipo que cobraba fortunas por predecir el mercado leyendo las estrellas. Ah, sí, el astrólogo. Pero que tenía que pedir favores para entrar gratis a las conferencias porque estaba en la ruina. Ese es el ejemplo perfecto de cómo el intelecto o el supuesto conocimiento esotérico no salva a nadie de la falta de control emocional. El mercado no premia al más inteligente, premia al más disciplinado. Lo que nos lleva a otra de las excusas más destructivas, el mito de la infracapitalización. El eterno lamento de, si tan solo tuviera una cuenta más grande, podría haber aguantado esta caída temporal y eventualmente habría ganado. Es una forma brillante de evitar la culpa. Desplazar el problema de mi estrategia falló a mi billetera es muy pequeña. Pero los números destruyen ese mito por completo. Sí, totalmente. Se documenta el caso de un individuo que logró la hazaña increíble de arruinar una cuenta de $200 millones en un solo día. 200 millones. Una locura. Y cuando le preguntaron qué pasó, su respuesta genuina fue, bueno, si hubiera tenido una cuenta más grande, habría aguantado el giro del mercado. Es la demostración absoluta de que el capital es solo la gasolina. Si el motor de la gestión de riesgo está roto, no importa cuántos galones le eches, el vehículo va a estrellarse y arder. Una persona sin disciplina arruinará una cuenta de $1000 y arruinará una de 200 millones, exactamente con la misma velocidad proporcional. Y esto deriva en el tercer mito, el piloto automático. Buscar un software mágico. Ritmo que haga el trabajo sucio. Desde la psiquiatría, esto se ve como el anhelo regresivo de volver a la cuna,
La fantasía de pedirle leche caliente a una madre sin tener que esforzarse. Instálalo y vete a jugar golf mientras la computadora imprime dinero. Tal cual. Pero los mercados son entidades dinámicas, caóticas y en constante evolución. Los algoritmos estáticos son devorados cuando el mercado cambia de régimen, digamos de una tendencia clara a un rango lateral agitado. Nadie en su sano juicio volaría un avión comercial lleno de pasajeros a través de un huracán categoría 5, dependiendo únicamente del piloto automático. Se requiere el juicio del piloto humano. Y cuando el software falla, entra el último mito, el culto a la personalidad. La desesperación por seguir a un gurú. Esos personajes que aciertan un ciclo de mercado por pura suerte, salen en todas las revistas y luego desaparecen. Como la revelación sobre W.D. Gann. Fascinante. Hablamos de uno de los titanes históricos del análisis técnico, alguien que se enseña como leyenda intocable. Sin embargo, su propio hijo confesó que su padre rara vez podía mantener a la familia operando en el mercado real. Su verdadera riqueza provenía de escribir libros y vender cursos a personas esperanzadas. Vivía de vender picos y palas durante la fiebre del oro, no de sacar el oro de la mina. Es una píldora difícil de tragar para la industria, pero desnuda una verdad incómoda. Todas estas fantasías comparten un núcleo común, la negación. Y esto nos lleva a lo que considero la revelación más profunda de todo este análisis. El momento eureka absoluto. Cuando la psiquiatría clínica y la